Bienvenidos, esto es Comprando América, pero edición comprando desde Chile. ¿Se podrá comprar América desde Chile? Pues para eso vamos a platicar aquí con nuestro rockstar, el buen Nicolás Rondo. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Edmundo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Feliz de empezar este proyecto porque creo que Sudamérica y en particular Chile es un país del que nos han vendido acá en México, que es próspero, que tiene recursos y que tiene interés en invertir en dólares en Estados Unidos. Así es que vamos a platicar de inversiones, vamos a platicar de los diferentes proyectos y también, ¿por qué no?, de oportunidades de migración para el que lo quiera. Así es que esta visión sudamericana me encanta y pues estamos felices de estar con este nuevo proyecto. Y lo otro es que no estamos solos, también está mi socio y amigo, el buen Diego Alcalá. Super Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues gracias por la invitación al podcast. Bueno, invitación ahora vamos a estar todos en los episodios, pero bueno, gracias y en lo que podamos aportar. Nico, ¿cómo ve la gente desde Chile a Estados Unidos? ¿Se les hace sexy invertir en Estados Unidos? ¿En qué quieren invertir? ¿Por qué quieren invertir? Yo siempre pregunto esto, ¿por qué quieres hacer un negocio en Estados Unidos? Y la respuesta correcta muchas veces no es, pues porque quiero ganar dinero. Yo creo que hay algo más detrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Chile actualmente con un gobierno de izquierda aparte, ¿no? Sí, bueno, para el chileno sí, siempre ha sido sexy Estados Unidos, ¿no? Chile es un país que es más cercano a Estados Unidos que a Europa. Y a nivel de inversiones, lo más común son las acciones, el mercado de acciones o el tema inmobiliario. No se ve mucho empresas chilenas que abran sus sucursales allá. Pero para eso estamos nosotros, para asesorarlo. Por lo general, los chilenos que emigran son con un trabajo que le ofrecen allá, muchos chilenos estudiando. Y lo que nos convoca hoy día a nivel inmobiliario, lo que más se ve acá son inversiones, sobre todo en Florida, eh, departamentos de lujo en Miami, Airbnb, y ahora está muy de moda también las casas vacacionales en Orlando. Entonces, como yo les comentaba a ustedes, del tema que vamos a hablar hoy día, que es de los mobile park homes, acá en Chile es muy desconocido. Entonces, lo tenemos que explicar con peras y manzanas, como se dice acá, para que la gente lo vaya entendiendo. Sí, y yo te quería complementar ahorita que decías, les interesa mucho comprar departamentos en Miami, por ejemplo, ¿no? Está hiper saturado Miami de real estate y de inversión latinoamericana. Se estima ya que la mitad de las propiedades que se adquieren en Miami son latinos. Y segundo, hay estudios que dicen que Miami es la ciudad más sobrevalorada del mundo y que en los últimos 3 años ha perdido las casas en Miami más valor que en ninguna otra parte. Entonces, no todo el real estate es seguro y no todo es una buena inversión, hay que revisar. Después hay muchas ciudades, ¿no? Orlando, Tampa, Jacksonville, etcétera. Florida en general es de los estados que ha perdido más valor en cuanto a las casas, single family homes, y pues hay que revisar a detalle el cómo y el dónde. Y aquí es donde nosotros traemos una propuesta, pienso yo, muy diferente para los latinoamericanos, que es adquirir o invertir, en este caso, en la adquisición de parques de casas móviles. Y aquí es importante primero entender qué tipo de casas, porque no es ese remolque que tú ganchas a tu camioneta, a tu pickup, Claro. y te la llevas de viaje por el país para ir haciendo camping. Aquí a lo que nos referimos es más bien a casas que son premanufacturadas y que te la entregan ya lista, ¿no? Para que la habites, por así decirlo, llegas, te conectas a la plomería, al drenaje, a la electricidad, etcétera, de una comunidad que se le llama parques, y entonces en esa casa es donde tú puedas vivir. Pero son casas premanufacturadas que se les llama móviles porque en realidad tú puedes llegar, le pones neumáticos, y se ganchan con un camión de carga de pesado y se pueden mover.
pero normalmente duran muchos años pues en el mismo lugar, ¿no? No se están moviendo, ¿no? Pero esa es una de las diferencias. Este tipo de casas prácticamente no existe en Latinoamérica. Casi es un tipo de casa que casi nada más en Estados Unidos existe. Sí, sí, en Chile no existen y la gente que usa, que aquí lo que se entiende como mobile homes, que serían las casas rodantes, cuando las que uno va manejando, por lo general se usan en las vacaciones, Sí. de invierno, de verano, como Chile es muy largo para ir hacia el norte o hacia el sur, pero estos parques acá no existen. Entonces, la primera pregunta que tengo yo es... ¿Cuál es el modelo de negocio de esta inversión? ¿Cómo lo definirías? ¿Se trata de comprar y revender las casas, adquirir los parques de casas rodantes? ¿Cuál es el modelo? Diego, te veo con cara de... yo me la quiero comer esta No, pregunta. me gustaría Dale. escuchar también cómo lo definirías tú. Digo, siempre dicen que en los negocios hay que saber explicar en palabras muy simples cómo se gana dinero, ¿no? Y si no lo sabes explicar, pues a lo mejor el negocio no está negocio. Eh, Adelante, mundo. Yo pienso que primero que nada tenemos que ver esto como, aquí dijiste algo clave, como un negocio. No estás comprando una propiedad como tal. O sea, no estás comprando la casa, no estás comprando el terreno, estás comprando el conjunto. Entonces, hemos venido hablando en Comprando América que existen millones de negocios en venta en Estados Unidos por todos esos baby boomers que se están retirando y al retirarse, pues no hay quien eh, muchas veces herede el negocio y entonces lo venden, lo ponen a la venta. Pues nosotros es lo que estamos haciendo, comprando un negocio que renta propiedades, ¿no? Finalmente. Entonces, dentro de los activos de ese negocio, viene una propiedad que es el terreno, donde hay casas que le llaman móviles, pero que lo cierto es que son muy estáticas, que duran muchísimos años normalmente en el mismo lugar, y que esas casas también se rentan. Nosotros lo que hacemos es adquirir un negocio que ya tiene cash flow, que está generando rentas mensuales, y desde el día uno hace sentido por esas rentas, pero también como negocio fundado hace 30, 40 años en muchas ocasiones por un baby boomer que ya se cansó y como todo ciclo de negocio, pues ya va en picada, lo dejó, lo descuidó, tienen terrenos vacantes, hay casas abandonadas en algunos casos y también pues hay lugares que requieren pues ser remodelados o actualizados, por así decirlo. Entonces, nosotros llegamos, le metemos mano, los ponemos bonitos, ocupamos las casas que están abandonadas, o quitamos algunas, ponemos otras mejores o se remodelan esas y lo que hacemos es vender las casas al mismo inquilino para quitarnos el problema del mantenimiento interno, al mismo tiempo que nosotros podemos actualizar de esta manera el cobro de la renta. Entonces, al tener una renta un poco más alta, el negocio ya vale un poco más. Entonces, de esta manera, le damos valor a nuestro mismo negocio y hacemos algo que yo le llamaría una especie de salida parcial, pero no vendiendo o revendiendo el terreno o revendiendo el negocio, sino más bien refinanciándolo. Entonces, porque como hay un componente, finalmente estás comprando dentro de todo esto bienes raíces, pues puedes obtener hipotecas a un poco más largo plazo, pero esas hipotecas las podemos refinanciar una vez que le damos más valor al negocio, le damos más valor a la propiedad, tiene más cash flow y en esos refinanciamientos encontramos la oportunidad de tener distribuciones a nuestros socios, que muchas de esas distribuciones en muchas ocasiones serán libres de impuestos porque estamos repartiendo una deuda. Y cabe mencionar, Edmundo, ahí me gustaría amplificar el tema del amplio margen de mejoras que encontramos en estos parques. Al final es fácil de entender la analogía. Si vas y compras un negocio que se fundó hace 40 años, por más que el negocio sea negocio, seguramente le vas a encontrar cosas mejorables como que muchos de los parques que nos encontramos todavía llevan su contabilidad en papel, en cuadernos, literal. Ujú. Y ese es un caso normal. Nos hemos encontrado parques que tienen meses sin que se cobren las rentas. ¿Por qué? Porque el dueño ya está incluso a veces en situaciones pues de enfermedad
y han dejado de cobrar y pues son terrenos que compraron hace décadas por un precio mínimo que quizás ellos lo ven y por su etapa de vida dicen, pues yo ya le saqué lo que le tenía que sacar y ahora pues no es que el problema sea alguien más, pero todos esos años y el paso de ese tiempo sin tantas actualizaciones da espacio a mejoras no solo estéticas, sino operativas. En las estéticas, pues es muy simple entender. Mejoras calles, mejoras señalización, mejoras iluminación, haces medidas que mejoren la seguridad, porque no podemos ignorar el hecho de que es el sector de vivienda más bajo, pero no por eso tiene que ser indigno o inseguro. Todo lo contrario, hay mucho espacio para dignificar estos espacios. Y parte de la optimización operativa del negocio es automatizar temas de rentas y este tipo de negocios son muy intensivos en mantenimiento. Al final es un parque, son casas, se van desgastando. Entonces hay dos grandes factores de gasto para los dueños de los parques, que el número uno es la cuestión de mantenimientos, que tú la reduces en el momento que le revendes la casa a tu inquilino y esto no solo te quita el tema de mantenimientos, sino que vuelves más leales a tus inquilinos porque ya solo les rentas el espacio y aunque se pueden mover esas casas, es muy costoso y no es el plan de la gente. También cabe señalar el paréntesis del paréntesis de que suelen ser parques en muy buenas zonas de la ciudad, entonces difícilmente la gente se va a querer salir de ahí. Uno pensaría que estos parques van a estar muchos minutos a las afueras de las ciudades, pero no. Otra de la oportunidad que vemos es que la tierra en sí mismo tiene un gran valor porque están a veces entre un mall y un multifamily recién construido encuentras el parque. Entonces es tierra que... Ahí tengo una consulta, que era la segunda. Ujú. Entonces, el terreno nosotros somos dueños del terreno, el fondo es dueño del terreno, o el Así terreno es es. arrendado. Así es, siempre eres dueño de la tierra sobre la que operas y más bien le haces optimizaciones a eso, que reduces el mantenimiento y tú al venderle la casa al inquilino, aparte de la cuestión del mantenimiento que ya platicamos, empiezas que él empieza a pagar sus propios servicios. Entonces, si tienes algún inquilino que abusa de su servicio del uso de agua, que son las principales categorías, pues se hace algo que se le llama submetering, que es que él va a tener sus propios medidores de consumo de luz y de agua y es su responsabilidad su consumo de estos dos servicios. Buenísimo. Oye, ¿y cómo es el tema de la zonificación? ¿Hay que tener alguna licencia? Me imagino, según el estado, cada estado tiene su propia regla. Sí, lo que ocurre aquí es que fueron negocios que en su momento, cuando fueron construidos, cuando desarrollados esos parques, pues cumplían con las reglas de construcción. Entonces se los fue comiendo la mancha urbana, quedan muy cerca, realmente muchos del centro y de zonas pues muy laborales o donde hay mucha industria, mucho comercio. Y actualmente, si tú quisieras en ese mismo terreno llegar y construir un parque, no te lo permitiría la ciudad porque ya actualizó todos sus códigos de construcción. Además, un punto importante, al municipio, al gobierno, no le interesa que tú construyas este tipo de parques porque es vivienda barata. Entonces paga pocos impuestos a la propiedad. Tú sabes, acá en Estados Unidos el property tax es altísimo. Ese impuesto predial que le llamamos en México, que normalmente en Latinoamérica es muy bajo o casi no existe por tener una vivienda, eh, en Estados Unidos es muy caro. Entonces, ya no les conviene en este tipo de casas y no te autorizan más que en zonas rurales el que las puedas construir donde quizá no hay reglas ni de construcción. Entonces, pero el hecho de que no estén vigentes los códigos no implica que te puedan hacer retractivo una ley, porque tú construiste cuando sí se podía. Entonces, esto es parte de lo que lo vuelve muy interesante porque cumplieron con la ley de 1900 no sé qué, pero la del 2025 ya no, pero no te pueden quitar porque no es retroactivo, ¿no? Entonces, Por ejemplo, las normativas, aquí vamos a Florida, en el tema de la construcción, que yo sé que siempre se van actualizando y en Florida con el tema de los huracanes. ¿Cómo afecta eso a las casas rodantes? y es algo bien sorprendente porque tienen una resistencia enorme. O sea, por ejemplo, acabamos de comprar un par de parques en Tampa y hace un año se tuvo un huracán que cruzó Tampa y las casas ahí están. O sea, ya tienen muchas
años, incluso tienen décadas ahí y ya han pasado por dos o tres eventos y las casas ahí están. Entonces son muy resistentes. Pero por el tema del código, pues obviamente se van actualizando, pero nuevamente no te lo pueden hacer retroactivo. O sea, si la casa ya estaba ahí, si el terreno, el parque ya estaba ahí, por más que ahorita exijamos que se cumpla con todas estas cosas, discúlpame, yo me establecí en 1970 y en ese momento sí cumplía con la ley, entonces no me lo puedes hacer retroactivo. Y tu primera capa de protección, porque si hay, por ejemplo, si se detectara que en alguno de los parques, y no hablando solo de nuestros parques, sino en cualquier parque de Estados Unidos, de este tipo de vivienda, empieza a haber cuestiones de crimen, por no mencionar, pues lo que puede suceder en ese tipo de zonas, es solo en esos casos hay historial de intervención y de que se reconfigure la zonificación de esos parques. Pero al tú dignificar y mejorar esos espacios con todas las mejoras que ya mejoramos, pues es tu primer capa de protección. Por eso ese es el paso cero que hacemos en el fondo. Mejorar Sí, iluminación, señalética, revisas cada caso de inquilino, das apoyos a los casos más vulnerables y pues cuidas tener, de hecho se les llama no solo mobile home parks, sino tenemos el proyecto de que sean mobile home communities, porque se vuelven colonias, al final son fraccionamientos, al final son, pues son microciudades dentro de un lugar que ya se lo comió la mancha urbana y te interesa que haya una buena convivencia ahí. y, Buenísimo. y un tema importante, digo, quiero comentar que finalmente como no dejas de ser dueño de la propiedad, pues en esa propiedad tú mañana puedes construir un multifamily, si así lo quieres. Entonces, y que son terrenos obviamente muy valiosos porque están estratégicamente, geográficamente, muy bien ubicados. Buenísimo. ¿Cómo es la demanda y el perfil del inquilino de estos parques? Y te voy a platicar una historia. Yo viví en una de estas casas cuando llegué aquí a Estados Unidos. Y lo cierto es que como es la vivienda más económica que hay, entonces en tiempos de crisis, vamos a suponer, transpórtate al 2008, truena la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, gente de California que tenía una casa de $500,000, tiene que abandonarla o la tiene que vender, etcétera. ¿A dónde se va? A donde hay vivienda más económica. Entonces a Texas llegó muchísima gente, a Arizona llegó mucha gente, etcétera, de otros estados. Pero el que ya estaba ahí y que pierde una casa de 200,000, de 300,000, ¿a dónde se va? Pues tiene que ir a buscar una renta lo más económico posible. Un departamento de una recámara, ¿cuánto te cuesta ya? $2,000. En cambio, tú puedes encontrar una de estas casas móviles y la renta puede ser en ocasiones hasta por menos de 1,000. Entonces, es lo más económico que hay en Estados Unidos. Y entonces automáticamente se vuelve hasta cierto punto anticrisis, anticíclico. Entonces, cuando hay crisis, más demanda tienen este tipo de propiedades. Entonces, actualmente estamos viviendo un tema de que Estados Unidos cada vez están más caras las casas, entonces más difícil de adquirirlas. Entonces, pues tenemos que llegar a un punto en el que, ¿a dónde me voy? Entonces, esta vivienda tiene muchísima demanda. Diego, tú sacaste un dato que en tiempos de COVID inclusive tenían un cumplimiento del pago de Nos las preguntan rentas. mucho y bueno, creo que ahí hay dos partes, Nico. Me ¿Sí? imagino que también preguntas también por la demografía de quienes rentan este tipo de casas, que ahorita entro a eso, pero una pregunta natural es, oye, ya mencionaste que es el sector más bajo de vivienda, pues ¿cómo estás en puntualidad de pagos, no? Bueno, en la Claro. pandemia, que digamos es el punto más crítico de la economía en los años recientes, fue el sector de vivienda con la puntualidad de pagos más alta. ¿Por qué? Porque la gente, quizás va a sonar mal esto, pero no lo digo malintencionadamente, pero pues al ser el sector más bajo, de ahí sigue la calle. Entonces la gente cuida mucho ese tipo de vivienda, cuidan mucho su comunidad, agradecen mucho cuando uno vaya a hacer estas mejoras, pues porque al final dicen aquí me quedo, ¿no? En cuanto a la demografía, es muy interesante, ves de todo, sí, en los parques de Florida, que son los que ya adquirió el fondo, hay mucho latino, pero bueno, en qué parte de Florida no podemos decir hay mucho latino. Y luego ves muy variada la demografía, no hay tanta gente, o bueno, yo no he visto tanta gente de Asia, hay también mucho americano. Y es bien curioso porque me acuerdo el primer parque al que entramos en Tampa, vimos una Tesla estacionada y un Porsche, que bueno, en Latinoamérica esos son
vehículos de lujo. Y yo le pregunté al administrador, oye, ¿qué sentido tiene eso? Y dice, no, es que hay gente con buenos ingresos que quizás en su manera de ver la vida y la administración de sus ingresos prefieren gastarlo menos en vivienda y a lo mejor le dan más prioridad a traer este tipo de vehículos. Entonces, no por ser la vivienda más accesible, es el 100% de tus inquilinos son el bracket de menor ingreso. Es bien curioso eso. Entonces, sí vas a tener mucha gente que está en el menor ingreso en Estados Unidos en cuanto al porcentaje, pero la demografía es muy variada y bueno, apelamos a atraer a los mejores inquilinos con el tipo de parques que tenemos, porque digamos que pues hasta entre categorías hay separaciones y aquí nosotros siempre buscamos volvernos no solo en lo estético, sino en lo operativo y en la práctica parques high-end, podríamos decirle. No, y Diego, lo otro es que los parques que estamos adquiriendo son en el sur de Estados Unidos, en el famoso Sun Belt, y entonces nos estamos especializando mucho en Arizona y Florida, y pues en estas casas la mayoría son migrantes, y el migrante viene a trabajar, no viene a que les regalen nada, entonces pues va a cuidar mucho, obviamente, el dónde vive. Entonces, y sobre todo que también los migrantes pues somos los que más hijos tenemos, entonces necesitas más espacio. Entonces, si tienes una casa con 3 recámaras y puedes ahí acomodar a tus 3, 4 hijos y tu esposa, etcétera, pues lo vas a cuidar mucho porque no va a haber otra. Y también, un punto importante, dicho esto, es que al nosotros venderle la casa a los inquilinos, le estamos ayudando a que ellos, de cierta manera, también se vayan haciendo de un patrimonio, que vayan viendo un progreso en su vida. O sea, tiene un componente social importante porque no es lo mismo rentar un departamento donde todo lo tiras a la basura. Aquí sí rento un terreno, pero la casa es mía, la puedo ir arreglando, la voy poniendo bonita. Y después el sueño de ese migrante será, un día me voy a comprar un terreno en las afueras de la ciudad y me voy a llevar mi propia casa y ya no le voy a pagar renta a nadie. Entonces, de cierta manera, le estás ayudando a cumplir ese sueño. Oye, ¿y los costos de operación y de mantenimiento que tienen este tipo de inversiones? Hay que recordar que hicimos un análisis del cash flow. Entonces, no se compra una propiedad para especular que vaya a crecer en valor. O sea, no estamos esperando una plusvalía. Nosotros lo que esperamos es, primero que nada, ¿cuánto cobra ya de rentas este parque? Ah, 50,000 al mes. Ok. ¿Cuáles son mis costos de operación? ¿Cuál es mi seguro? ¿Cuáles son mis impuestos? ¿Y cuál es el pago de la hipoteca que yo tendría por adquirirlo? Ah, todo esto suma a 30, 40,000 dólares. Ah, bueno, entonces nos interesa comprar este parque. No venimos a especular. Tiene que estar ya cubierto por las mismas rentas. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Ese es un tema que me parece fundamental que nos quede claro. Ahora, no esperamos la plusvalía del mercado. Nosotros vamos a generarle esa plusvalía también a través de lo que decía Diego, actualizaciones, el llenar lotes vacíos o casas abandonadas, el remodelar y el aumentar rentas. Que se oye de inicio como que, ay, eres una mala persona, vas a ir a aumentar las rentas. Lo cierto es que se le va a dar valor a la propiedad para justificar el aumento de la renta. ¿Y la Y que si competencia? hablamos ahí también, perdone, de un secreto industrial, pues es que muchos de los parques que se detectan hace muchos años no actualizan precios de renta, entonces haciendo una actualización que se podría entender como alta, simplemente te estás equiparando a las rentas del mercado. Ahora, que cuando decimos queremos ser parques high-end, no significa que quiero ser el parque más caro. Simplemente significa que voy y adquiero estas propiedades que sé que no han actualizado precios y que a veces tienen oportunidades de elevar 15% anuales durante los siguientes 3 años, 20% anuales. Y cuando nos preguntan esto de por qué, de cierta manera ya platicamos toda la tesis y la vamos a seguir compartiendo, nos preguntan mucho, oye, ¿no les da miedo que alguien vaya y lo haga? La realidad es que no, porque uno de los highlights del fondo nuestro es el pipeline que tenemos de parques. Si tú vas y buscas en internet parques de casas móviles a la venta, vas a encontrar, pero los vas a encontrar sobrevaluados en manos de brokers. Nosotros tenemos un sistema propietario donde vamos y encontramos estos parques en oportunidad que te imaginarás que pues, no están listados en Google los parques que cumplen todas estas condiciones que nosotros buscamos. Y es ahí el Claro. espacio donde buscamos operar el fondo.
Mi siguiente pregunta iba un poco relacionada a lo que hablaste recién, que es cómo es la competencia cercana a los parques nuestros. Hay harta competencia, el nivel de ocupación es parecido, las rentas, los En costos. términos generales de la industria es muy curioso porque, a ver, hoy en día, mientras estamos grabando esto, se estima que hacen falta algo alrededor de 3.5 millones de unidades de vivienda accesible en Estados Unidos. Digo, esto es un dato nacional, ¿no? Entonces, estamos ante un activo que está decreciendo en oferta porque año con año hay menos parques, porque ya en las ciudades grandes no permiten que se construyan más. Y si agregamos el componente social y económico, pues cada vez hay más gente que por X o Y razón están buscando acceder a este tipo de vivienda. Entonces, es un sector muy demandado en general. La cuestión de ir a llenar los lotes cuando están vacíos es más un tema de tiempo y de anunciarlo que de decir, uy, es que no encuentro quien quiera que le rente este espacio. Y bueno, es una industria, pues, de cierta manera, por el contexto global, pues, floreciente, ¿no? Dicho esto, ya le está empezando a echar el ojo private equity como a todo, a este tipo de activos, que es, oye, el que diga, pues bueno, si esta oportunidad no creo que sean los únicos inteligentes que están volteándolo a ver. Nosotros como fondo estamos volteando a ver parques con menos de 100 propiedades, con menos de 100 lotes, porque Private Equity está buscando los macroparques de 400, 500, 300 lotes. Nosotros estamos yendo a un espacio que ellos todavía no atacan para no competir contra ellos en las compras, porque en el juego de billetazos, pues difícilmente le vamos a ganar a BlackRock, ¿no? O a todos Claro. estos macrofondos que ya están comprando, pero en un sector más grande. Eh, y bueno, sabemos que en algún momento la demanda de ellos va a llegar hacia acá. Entonces, ¿dónde está el juego ahorita? En encontrar buenos parques que no estén sobrevaluados, porque también se ha hecho una explosión de, oye, dentro de la categoría de real estate hay muy buenos cap rates en este tipo de activo, es muy estable, tiene más demanda, tiene cada vez menos oferta, pues es un gran deal. Bueno, no somos los únicos enterados de esto, entonces el juego es cómo encuentras estos parques que no están listados. Y literalmente es ir a relacionarte. Uno de nuestros socios operadores, Derek Vickers, va y se sienta con los dueños del parque y conoce la historia y cuándo se enfermaron y si falleció la esposa, por qué falleció. Y eso es lo que nos diferencia. Nuestro diferenciador en una industria que ahorita está llamando mucho la atención es nuestro sistema propietario de ir a encontrar estos deals. Y tenemos muy claro que la ventana de oportunidad de ir a comprar estos parques y pasar, digamos que desapercibidos, no va a ser mayor a 3 años. Sabemos que los siguientes 2, 3, máximo 4 años son los que podemos aprovechar antes de que la industria explote, antes de que, como el resto de activos en Estados Unidos, estén sobrevaluados bajo cualquier sistema de evaluación que quieras implementar. Entonces, también creemos que en la ventana de oportunidad con el sistema que tenemos, entendiendo que estamos en una industria muy competitiva y muy demandada, pues hay que ejecutar rápido y jugar distinto. Pero no sé si eso responde la pregunta. Sí, perfecto. Eh, Sobre respondida, creo yo. Oye, Oye, es que cuando te apasiona algo, uff, vámonos, sí, fluimos. bueno, por eso estamos acá, ¿no? Exacto. Eh, la siguiente pregunta que tengo, y que seguramente van a tener todos, el rendimiento esperado de esta inversión, el ROI, y cuáles son los riesgos asociados. Que pase un huracán y nos limpie el terreno y de un día para otro no haya quien cobrarle nada, ¿no? Pero el terreno sigue ahí, lo Pero eso, podemos vender. eso, eso tiene seguro. Las casas finalmente, al tú venderlas, ya no son tuyas, entonces ya ese seguro tendría que ser individual de cada persona, ¿no? Entonces, el riesgo es que de una manera temporal tengas cero cobro de rentas, ¿no? Porque el huracán limpió literal el terreno. Pero insisto, la propiedad sigue siendo tuya, la propiedad sigue estando ahí, sigue teniendo un muy alto valor por la ubicación. Lo que quiero decir con esto es que las probabilidades son muy bajas de tener un evento tan catastrófico como ese, entendiendo que sí hay huracanes, pero que las mismas casas han sido muy resistentes porque ya han pasado por varios huracanes, ¿no? Entonces, el riesgo es bajo. Ahora, no estamos comprando, a diferencia, voy a hacer a lo mejor una analogía.
para poder comparar. A diferencia de decir, voy a ir a comprar un departamento en la Torre Tal en Miami, aquí estás comprando un parque y estás comprando un grupo de parques. Entonces, el fondo está muy diversificado en riesgo porque si bien es cierto, tiene unos en Florida, también tiene otros en Arizona. Ya estamos analizando varios en Texas. Entonces, el huracán pasa por un estado o pasa por una ciudad o los principales daños los hizo acá. Entonces, me dañó un fondo, o perdón, un parque que pertenece al fondo, pero el fondo tiene 10, 12 parques. Ah, entonces estoy diversificado. Máximo me puede afectar en el 10% de mis ingresos. Entonces, ya no nos afecta, digamos, a manera global en su totalidad, como decir, compré un departamento, una torre. Si esa torre se cae, el departamento ya no existe. Perfecto. Yo quisiera Diego. agregar algo ahí porque, digo, el activo en general es muy resiliente, no es difícil de explicar, tiene mucho riesgo, o sea, tiene mucho, perdón, pase lo que pase, huracanes, pues la tierra ahí está, ¿no? Y creo que esa es una regla que se entiende a nivel patrimonial, a nivel mundial. Ahora, nuestro modelo de negocio, quien lo entienda, que entiende que hacemos, pues que buscamos comprar parques que nosotros determinamos como subvaluados, hay un riesgo en que esto se vuelva súper atractivo antes de lo que nosotros esperamos, es decir, que vengan todos los fondos nacionales e internacionales a querer comprar y entonces disparen el mercado a puntos que nuestro único beneficio va a ser en los parques que ya tenemos, pero que ya no tuviéramos oportunidad de ir a comprar más parques, ¿no? Eso es un riesgo que dices, bueno, no es inherente al activo, es más inherente a la cuestión del modelo de negocio que estamos persiguiendo sostener por los siguientes 2 años, que es donde nos vemos comprando parques. En sí, esta clase de activo tiene riesgos de ejecución y de gastos operativos que los mitigamos con la experiencia de nuestro socio operador. Porque sí, yo ahorita te platico, Nico, cómo se hace el negocio y te describo números, te enseño proformas. Otra cosa es que tú sepas con qué proveedor, de qué manera haces, porque nosotros hemos llegado al detalle de hasta hacer un cálculo en nuestras proformas, porque hay gente que no calcula cuánto te va a costar quitar un árbol alto, que se vuelve un riesgo en el caso del huracán, y bueno, es mucho dinero el que se gasta en remover árboles, ¿no? Y hay, literalmente tenemos un parque que no se compró porque tenía tantos árboles tan altos que era un problema moverlos y era muy caro y te alteraba toda tu evaluación, ¿no? Entonces, esa parte operativa la tenemos muy bien mitigada con la experiencia de Derek, que es nuestro socio operativo, que ha comprado y estabilizado más de 40 parques. El entorno regulatorio en general puede ser problemático y ese riesgo lo mitigamos. ¿En qué sentido? En Estados Unidos pues existe esta tesis de los estados azules y los estados rojos. Sabemos que los estados rojos suelen ser, los republicanos suelen tener regulaciones que protegen mucho más al dueño. ¿Por qué? Vamos a decirlo, llega otra pandemia y resulta que el gobernador de ese estado dice prohibido cobrar rentas los siguientes 6 meses. Bueno, aunque Edmundo dice ahí está la renta, ahí está la tierra, pues ¿qué pasa si un día un gobernador se vuelve loco, ¿no? Y ya vemos algunos políticos en algunos estados, saludos a Nueva York, con gobernadores muy cargados hacia este tema, pues más con una carga más socialista en su discurso, por lo menos, ¿no? Hay que verlos en la práctica, hay que ver qué los permiten hacer, pero nos cuidamos del entorno regulatorio eligiendo estados rojos que tienen estas regulaciones muy pro dueño, llámese Arizona, Florida, llámese Texas. Hay otro riesgo en las valuaciones que, pues bueno, ¿qué pasa si el entorno de las tasas tiene mucho movimiento y el financiamiento es muy caro, entendiendo que nos gusta refinanciarnos de los parques? Pues claro que si las tasas se dispararan al cielo, eso nos limitaría en ciertas cosas o se comería ciertos márgenes, pero también es un riesgo que tenemos muy bien medido y muy bien controlado. Y el último riesgo para el escenario de salida que a mí me gusta explorar, pues es ¿qué pasa si el mercado americano se deprime y no hay quien te compre el parque en los 5 años que tú dices que me vas a sacar? Bueno, por eso la maduración del fondo se estima entre 5 y 7 años. Oye, ¿no estás siendo exagerado con darte 2 años de colchón para salir? No, no estoy siendo exagerado. Estoy pensando tanto en que te quiero dar una salida gloriosa con un multiplicador que te sorprenda, donde te quiero no sobreprometer, sino generarte una expectativa baja para que en los 3, 4, 5 años que se tarda a madurar el fondo, literalmente sorprenderte en el buen sentido, pero pues yo no sé cómo va a estar el mercado. Si el mercado sigue demandado, pues voy a poder salir
literalmente, no sé si es muy exagerado decir glorioso, pero voy a poder salir con un muy buen múltiplo del grupo de parques. Si el mercado está deprimido en 5 años o la economía global está deprimida en 5 años, pues no te lo puedo prometer eso, ¿no? Entonces, ese es otro riesgo que hay, que es muy difícil ver y pues invitaríamos al que se atreva a hacernos una predicción de la economía global en los siguientes 5 o 7 años, ¿no? Pero pues sí, son los riesgos que dices, siendo muy, muy transparentes, pues son los que corremos. ¿Qué dices? Oye, suenan riesgos muy ambiguos. Pues sí, ambiguos y quizás los riesgos que te mencioné los corre cualquier modelo de negocio del que hablemos. Consultoría, vender paletas o vender refrescos o ir a comprar parques para renovarlos y revenderlos. Entonces, me gusta explorar esto así con este detalle porque nunca vamos a pretender que estamos vendiendo la inversión más inteligente del universo y libre de riesgos. No, estos son los riesgos que corremos y te platico cómo los mitigamos. Y Buenísimo. Han respondido casi completamente la bueno, última. pero lo que sí faltó hablar es del rendimiento. Y basado en la experiencia que Allá ya, iba, que para ya allá se iba. tiene. Mi buen Edmundo está más ansioso que yo. Sí, o sea, llegamos a la conclusión que basado en la experiencia previa, que es fondos privados en los que se han adquirido más de 40 parques en los últimos 5 años, se tienen un rendimiento en promedio entre 15,3 y 19,1 anual. Con lo que se busca básicamente es que entre 4 y 5 años se duplique el capital invertido. Entonces, el múltiplo que esperamos por lo menos es de 2 veces entre 3 y 5 años aproximadamente. Entonces, ¿de qué va a depender? Obviamente los resultados de cada parque, de las sorpresas que nos encontremos en cada parque, de la habilidad que tengamos en comprar los mejores parques, como está ocurriendo, la habilidad que tengamos de darles valor y de refinanciarlos en su momento. Pero ya hay una experiencia previa, o sea, ya tenemos una experiencia de más de 40 parques adquiridos en fondos privados y ahora invitamos al público que se quiera sumar para hacer crecer este fondo de real estate que tenemos en los mobile home parks. Buenísimo. Y lo último que me gustaría que me respondieran, que habláramos, que creo que es súper importante y ustedes ya los han nombrado, son nuestros socios americanos que están detrás de estas inversiones, que son Joe y Derek, que creo que es súper importante que la gente sepa su trayectoria, el tiempo que llevan detrás de estas inversiones. Sí. Diego, si quieres hablar de Derek, yo te platico de Joe. Claro que sí, pues Derek Vickers, que es el socio operativo principal, tiene, por hablar de su experiencia en el sector, ha participado en la compra de más de, o está en, participó en la compra y gestión de más de $100 millones en parques en los últimos 3 años. Tiene ahorita bajo su administración y supervisión 2005 unidades distribuidas en 46 parques adquiridos en esos 3 años de experiencia, que es lo que hablábamos. Empezó en el 2020 en este sector y ha estabilizado, y por estabilizado me refiero a las unidades que ya se les dio la vuelta al ciclo completo de la renovación con todo el parque y de revendérselas a los inquilinos, más de 800 unidades. Tiene ya varios casos donde se hizo, por medio de este escenario de salida de refinanciamiento de los parques, el devolverle el capital a los inversionistas, manteniendo su participación en el fondo, que ese es uno de los highlights del fondo, donde yo antes de terminar el ciclo del fondo puedo ya haberte devuelto tu capital libre de impuestos por el tipo de salida que se hace, pero sigues siendo nuestro socio, sigues participando. No somos un fondo que busca devolverte el capital. Pasa mucho en Latinoamérica que los fondos son más herramientas de deuda, donde el socio, más que ser socio, es prestamista y solo va por un interés y corre todos los riesgos. Aquí somos equity partners, entonces a pesar de que yo te empiece a dar salidas graduales, no significa que gradualmente esté recomprando tu participación en el fondo. Entonces, pues esos son los datos duros de la experiencia que tiene Derek. Derek además pues tiene redes sociales, tiene YouTube, lo pueden buscar como tiene un podcast que se llama el Mobile Home Park Show. Literalmente tiene un podcast dedicado a hablar de parques y hablar con otros dueños y hablar de experiencias comprando parques. Entonces pueden ir a explorarlo. Su canal está 100% en inglés.
Él está en Orlando, Florida. También cabe mencionarlo para el que guste ir oye, yo quiero ir a ver los parques, que me los enseñen, que Derek me enseñe que sabe y que administra estos parques. Somos tan abiertos que el día que quiera alguien visitarnos en Orlando o en Tampa, que es donde están nuestros socios americanos operadores, pueden ir a conocer los parques y a caminarlos y a validar toda esta información que estamos platicando. Eso sobre Derek. Correcto. Y Joe Farachi, además de ser amigo y socio nuestro en Comprando América, Joe tiene, en los próximos meses cumple 30 años de estar involucrado en temas de real estate, manejando también un patrimonio importante, sobre todo en single homes, algunos pocos multifamilies, pero desde muy temprana edad estuvo involucrado en flipping de casas y ahí descubre pues el alto costo fiscal del flipping y dice cómo podemos cambiarlo. Bueno, pues reteniendo las casas y refinanciándolas a lo largo de la vida de las mismas. Entonces, pues se ha aprovechado de una palanca financiera importante, ha construido un portafolio de cientos de casas en su propiedad y pues bueno, él además de una gran experiencia en el sector, nos trae y pone, por así decirlo, sobre la mesa a disposición de nuestro fondo y obviamente de nuestros socios, pues el apalancamiento financiero, el apalancamiento de las hipotecas, el jugar con el crédito de alguien más. O sea, difícilmente tú, Nico, y tres chilenos que quieran comprar un parque, pues se los van a soltar a crédito. Entonces, ese historial crediticio es muy importante. Y otra cosa, el firmar como, en inglés le llaman personal guarantee, básicamente es como un aval. Yo te garantizo que este préstamo se va a pagar. Y si no, pues entonces se van contra mi persona y contra mis activos. Entonces, ellos, y muy en particular Joe, está respaldando a través de sus propios activos la adquisición de estos parques. Esto es muy valioso porque ¿quién te firma de aval para que tú adquieras una propiedad? O sea, ni un familiar te lo quiere hacer, obviamente menos un desconocido. Entonces, si lo está dispuesto a hacer, es porque obviamente ya pasó por el ojo clínico y experimentado de él, con el que encontramos pues los mejores números y nos vamos sobre los mejores parques. Si él firma como aval y tiene skin in the game, pues implica que son muy buenas inversiones. Súper importante esa información. Te genera confianza y bueno, creo que hemos hablado y han resuelto casi todas las dudas que creo que acá en Chile pueden tener las personas interesadas en invertir en Estados Unidos. Además, si se generan algunas otras dudas, creo que las vamos a hablar en los siguientes capítulos. En los siguientes capítulos quiero que hablemos también de qué es lo que es Comprando América y las demás oportunidades que podemos ofrecer a la gente acá en Chile y Latinoamérica también. Porque hay muchas. En este caso es una inversión para generar patrimonio de una manera pasiva, pero lo cierto es que también tenemos oportunidades para aquel chileno que dice, es que además de generar patrimonio o ingresos, me gustaría también migrar. Entonces, en siguientes episodios platiquemos de eso y vamos explorando un poco más de cómo Comprando América te acompaña en todo este proceso. Finalmente, lo que queremos es abrir oportunidades para nuestros hermanos latinoamericanos y que sepan que no están solos, que hay alguien que los puede tomar de la mano y los va a acompañar en proyectos en los que nosotros estamos involucrados. Perfecto, perfecto. Entonces, fue un agrado estar con ustedes, un gran primer capítulo. Agradecer a la gente que nos acompaña y que va a ver este video y que se queden con nosotros, que les vamos a traer muy buenas oportunidades de inversión. Vienen muchas oportunidades para comprar América, ¿o no, Diego? Hay muchas oportunidades. Sí. Habrá que ver en el caso a caso qué están buscando, pero sí, estamos en esa exploración Así de... es que, pues denle like, compartan, comenten, envíenos sus preguntas porque nos interesa mucho saber cuál es el ojo chileno en las inversiones en Estados Unidos. Esto es Comprando América desde Chile.